Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este día que el Señor ha preparado para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Amén. Así que, como cada domingo, ¿cierto?, nos reunimos para glorificar el nombre del Señor, quizás de una manera diferente ahora, pero lo importante es que en su hogar usted ahí va a poder pararse, se va a poner de pie y vamos a exaltar el nombre del Señor. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Amén. A ver los músicos, ¿cierto? Vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a exaltar porque Dios es un Dios poderoso. Aleluya. Porque el Señor está en mí. ¿Quién contra mí? Aleluya. Gloria al Señor. Gracias te damos, Padre amado, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios eterno. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y exaltamos tu hermoso nombre, Padre. Gracias por aquellos que están, Señor, ahí, Padre amado, viendo este día, Señor, este tiempo de alabanza, Padre amado. Nos estamos uniendo, Padre amado, para glorificarte, para exaltarte, Padre amado. Gracias, Señor, bendito Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos y te exaltamos, Padre amado, y declaramos tu amor sobre este lugar. Declaramos tu amor sobre nuestro país en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí usted en su casa aplauda al Señor. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Abrace a su esposa, abrace a sus hijos y exaltemos el nombre del Señor. Y vamos a decirle que vamos a exaltar de gloria en gloria a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Vamos. Quiero ser
aplauso al Señor ahí en su Aleluya. hogar. Y voy a pedir que tomes este tiempo y puedas glorificar al Señor. Y puedas levantar tu mano ahí. Toma la mano de tu hermano ahí, de tu familia, de tu esposa, de tu esposo. Quizás a lo mejor estás con algún hermano. Quizás estás con alguien ahí, con tus hijos. Toma la mano de la mano de tus hijos y levántala. Y empecemos a adorar al Señor y decirle: Señor, gracias, porque tú eres un Dios bueno. ¿Qué tal si levantas mientras el piano adora al Señor ahí donde está? Tú puedas levantar una voz al cielo y decirle: Señor, gracias. Gracias por todo, Padre amado. Quizás es difícil poder dar gracias en este tiempo, pero también debemos saber que debemos dar gracias en todo. Amén. Dar gracias en todo, hermanos. Por eso levante su voz ahí donde usted está, en su hogar, y levante su voz al Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que el mejor lugar en donde debemos estar es a tus pies, Señor Jesús. Es a tus pies. Es ahí donde debemos estar. Aleluya. Te alabamos.
más grande, estar a los que pies estar a tus de ti, Jesús. que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Vamos, levanta tu voz. Porque tú estás aquí, Señor. Tú estás en este lugar, Padre. Aleluya. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Es verdad, no hay lugar más alto. estar a tus pies, estar a tus pies. Te alabamos a ti, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no levanta tus manos al cielo y le das un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mientras la música adora al Señor, ahí tú levanta tus manos. Vamos, pueblos todos, batir las manos. Aclamad al Dios de Israel. Oh, Señor. Gracias, Señor. Jesús, a tus pies. Dios, te damos gracias y te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres generoso, eres maravilloso, Señor, y nos das la oportunidad de poder estar juntos para adorar y bendecir tu nombre. Y también, Señor, oh Dios, para reconocer y levantarnos, aunque no estamos en el templo, no estamos en el lugar físico, pero podemos levantarnos para declarar que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro buen pastor. Y en medio de la crisis, en medio de la situación difícil que algunas familias están viviendo, Señor, nosotros podemos levantarnos en medio de la congregación y podemos decir que tú eres nuestro buen pastor. Y por eso, Señor, oh Dios, de nuestros ingresos, de lo que tú provees para nosotros, nosotros también venimos delante de ti reconociendo, Señor.
cuando venimos delante de ti, nos paramos enfrente de todos para decir que tú eres nuestro buen pastor. Y en medio de la crisis, Señor, traemos nuestros diezmos, traemos nuestras ofrendas, porque sabemos, Señor, que es verdad. Declaramos que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta, Señor. Aunque, como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas, Señor, aunque falte todo, tú eres nuestro proveedor. Por eso nosotros nos paramos y venimos y traemos nuestros diezmos y ofrendas delante de ti. Gracias, Señor, porque nos permites participar en toda la adoración, Señor, no solamente en la canción, sino entregando, Señor, nuestros diezmos y ofrendas. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Hola, querida familia de la Iglesia Cristiana La Roca. Un gusto nuevamente de poder estar con ustedes, aun cuando sea de esta forma tan especial. Pero creemos que todo es necesario. Usted ve que yo estoy con mascarilla, ¿ves? ¿Qué quiere decir con esto? Que el grupo pequeñito que tenemos acá dentro de la iglesia, cada uno ha venido preparado. También hemos mantenido nuestras distancias porque hemos creído que tenemos que ser obedientes a las instrucciones que estamos recibiendo. Así que, para que ustedes sepan, ahora me la voy a sacar. Entonces ahora estoy sin la mascarilla. Estoy en vivo, ya no estoy encubierto. Le damos la bienvenida. Seguimos echándole de menos. Quiero darles un fuerte abrazo a cada uno de los que está presente, a cada uno de los que se está conectando en esta hora. Les doy un abrazo en el Señor y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Seguimos con toda esta situación y los números han ido aumentando. Ya estamos en el día domingo 29 y las cosas pareciera que van aumentando, pero seguimos confiando en el Señor. Seguimos creyendo que Dios tiene el control, que no lo ha perdido, que Él tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de mi vida. ¿Cuánto lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Puede decir ahí un fuerte amén? Eso, más fuerte porque no lo he escuchado bien. Ahora sí puedo escucharlo mejor. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. El domingo pasado tuvimos la palabra, tuvimos el servicio, tuvimos la escuela, la última clase de Raíces 4. Tuvimos incluso a las 9 de la noche una clase con los niños a través del sistema ese Zoom. Así que creo que comenzó a desarrollarse la creatividad dentro de la iglesia y agradecemos mucho al Señor. Bien, vamos a la palabra. Yo le pido que usted se haya conectado ahí en el canal YouTube. Pueda permanecer hasta el final, quédese hasta el final. Creo que Dios siempre llega en la última vigilia, así que quédese hasta el final y escuche todo lo que el Señor tiene para nosotros. Avísele a sus parientes, a sus amigos para que también se puedan conectar. Creo que una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano y más peligrosas también es el hablar. Sí, creo que es algo peligroso y algo difícil, aun cuando pareciera que luego de aprender a juntar las letras y comenzar a pronunciar algunas palabras, se nos hace muy fácil después el poder entrar en conversación, el poder hablar, el poder pronunciar palabras y tener nuestro lenguaje en medio de la gente. Pero ¿sabe cuál es el problema y por qué digo que el hablar es algo delicado? El hablar es algo peligroso, el hablar es algo difícil, porque debemos saber hablar. No es llegar y hablar cualquier cosa. Debemos tener un hablar correcto. Debemos tener un hablar que pueda provocar o motivar el corazón de la gente. Porque toda palabra que salga de nuestra boca no sale sin una intención. Toda palabra que nosotros soltamos al hablar con alguien, al decirle algo a alguna persona, tiene una intencionalidad. No hay palabra, incluso hasta las palabras ociosas tienen una intencionalidad.
Por lo tanto, debemos nosotros tener mucho cuidado con las palabras que estamos pronunciando. Es tan así que el Señor dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. O sea, guardando todas las proporciones, guardando toda la diferencia entre Dios y nosotros, creo que así como la palabra de Dios no vuelve vacía, así como la palabra de Dios va y cumple el propósito que tiene, creo sinceramente que tus palabras y mis palabras también cumplen un propósito. Puede que este propósito provoque algo negativo o algo positivo de acuerdo a lo que nosotros estemos pronunciando. Yo le puse el nombre a esta predicación: dime qué hablas y te diré lo que crees. O permíteme oír tus palabras para saber lo que tienes como creencia. O permíteme oír tus palabras para saber lo que realmente estás oyendo. ¿Sabe por qué? Porque las palabras van creando imágenes en nuestra mente. Cuando usted pronuncia una palabra o habla con alguien, ese alguien está recibiendo una imagen de lo que usted pronunció. Esa persona no está deletreando la palabra en su mente, sino que está creando una imagen en su mente. Le pongo un ejemplo. Si yo le digo a usted gato negro, usted en ningún momento en su mente pensó en un caballo blanco, porque las palabras provocan una imagen en su mente. Ahora, claro está, algunos al oír gato negro no piensan en un gato negro, sino que más bien en una caja que dice gato negro. Bueno, eso es vino, el vino. En una caja que dice, para esas personas que se imaginaron una caja, después haremos consejería online. Pero a lo que voy es que toda palabra va a provocar una imagen en nuestras mentes, y esa imagen va a ir desarrollándose en nuestra vida. Por eso es que es tan importante que podamos aprender a hablar correctamente. Y usted me podrá decir: pastor, yo hablo correctamente. Y a lo mejor alguna persona que no tiene esta realidad de Jesús dirá: pero yo sé hablar correctamente. Y todos podrán decir: no, yo hablo correctamente. Pero quiero decirte algo, que nosotros como cristianos tenemos un hablar diferente. Nosotros como cristianos, cuando hablamos, debemos hablar correctamente, pero conforme al lenguaje del reino, conforme al lenguaje del cielo. Nosotros no podemos hablar bajo la influencia de este sistema. No podemos nosotros dirigirnos y conversar al nivel que puede conversar este mundo. ¿Por qué? Porque hoy día tú fuiste trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Dice que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, entramos a una realidad de reino distinto al cual estábamos. Ya no puedo seguir hablando de la misma manera, ni seguir comunicándome de la misma forma con la gente ni con Dios. Yo tengo que tener un lenguaje, y ese lenguaje es el lenguaje de la fe. Si usted me puede acompañar, podemos ver aquí en Lucas, en Lucas 8, Lucas 8:43, si no mal recuerdo. No, perdón, Juan 8:43. Juan 8:43. Y mire lo que sale, que es muy ejemplificador lo que le voy a decir. 8:43 dice, está hablando Jesús y le está hablando a los fariseos, le está hablando a los escribas, y él dice en el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
Y él mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Yo me pregunto cuando leo esto, yo digo, ¿es que ellos no tenían el mismo lenguaje, el mismo idioma? Ellos no hablaban, no sé, hebreo o arameo, no tenían el mismo idioma, que no podían entender, no podían oír las palabras del Señor. La diferencia entre ellos y Jesucristo es que cuando Jesús hablaba el lenguaje del reino, y cuando ellos oían bajo el sistema religioso en el cual ellos estaban sometidos. Por lo tanto, muy difícil se hace cuando el idioma que se usa o el lenguaje que se usa no es recíproco, no hay una forma de codificar ese lenguaje para poder entender. Para cuando hay una comunicación, tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor y también tiene que haber un código que sea similar, que se provoque la retroalimentación. Él estaba hablando palabras del cielo y ellos estaban oyendo con un sistema religioso y no podían entender y no podían escuchar las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios debemos hablar correctamente y el lenguaje es el lenguaje de la fe. No es el lenguaje pesimista, no es el lenguaje de la queja, no es el lenguaje de la venganza, no es el lenguaje de la falta de perdón, no es el lenguaje, ¿no es cierto?, del temor o del miedo. Es un lenguaje de fe que provoca, que insta, que lleva a la gente a moverse y a ir más allá de sus propias limitaciones, porque vamos a través de la palabra del Señor. Es interesante oír hoy día lo que hablan y en la forma que hablan los cristianos o también la gente común y corriente. Hoy día mucho pesimismo, hoy día se escuchan quejas, hoy día se escucha desesperanza, hoy día se escucha inseguridad, hoy día se escucha miedo, temor en las palabras de la gente. Y Dios está pidiendo que nosotros hablemos el lenguaje de la fe, porque somos los que tenemos que proyectar la esperanza en el corazón de la gente. Debemos tener cuidado con lo que estamos hablando. Debemos tener cuidado con lo que estamos expresando y cómo lo estamos expresando. Porque cuando nosotros concibimos las imágenes, comenzamos a crear ideas en nuestra mente y el conjunto de esas ideas se van transformando en ideologías sobre nuestra mente. Y esas ideologías lo que van haciendo es crear una fortaleza en nuestra mente, y entonces esa fortaleza nos confina de tal manera, nos esclaviza de tal forma que no podemos salir de esa estructura, de esa cosmovisión y de esa realidad que nos somete de tal forma que no nos permite vivir bajo el reino que Dios nos ha dado. Por eso es que en 2 Corintios dice, capítulo 10, del verso 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, nuestro lenguaje lo que debe provocar es derribar las fortalezas que tienen encarcelado a mucha gente, incluyendo a muchos cristianos. Yo lo he dicho más de una vez en este lugar, que hoy tenemos dentro de nuestras congregaciones gente salvada, pero mentes esclavizadas, porque han conformado toda una fortaleza en sus vidas. Pero debemos cambiar nuestro lenguaje de hablar para ir derribando esos pensamientos, esos argumentos, y entonces debilitar y destruir completamente las fortalezas que nosotros mismos hemos levantado en nuestra construcción cultural, en nuestra realidad de vida. Hemos provocado un lenguaje que nos ha atomizado.
Por eso es que en 2 Corintios 4:13 dice la palabra, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice Pablo, conforme a lo que está escrito, mediten en ello, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también hemos creído, por lo cual también hablamos, dice Pablo. Él está recordando las palabras del Salmo 116, donde el salmista dice, creí, por lo cual hablé. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que Pablo no hablaba nada de lo que no creía. Por eso es que yo le puse este mensaje: dime o permíteme oír lo que hablas, porque te diré lo que estás creyendo. Pablo le está diciendo, conforme a lo que está escrito, conforme a esta palabra, creí, por lo cual hablé. No hablé otra cosa que no está escrita. No hablé mi idea, no tomé mi opinión, sino que lo que el Señor me ha planteado en mi corazón. Debemos comenzar a cambiar nuestro lenguaje, sobre todo en este tiempo donde se escucha mucha queja, donde se escucha mucho dolor, y debemos entender la aflicción de la gente. Pero tú y yo somos personas que tenemos un lenguaje de esperanza, un lenguaje que levanta al abatido, un lenguaje que trae paz al que no tiene paz, un lenguaje que puede restaurar al que está dañado. Nosotros tenemos una palabra de esperanza. No estamos aquí para poder ministrar y atacar a todos, sino que estamos para poder provocar una restauración a través de las palabras que salen de nuestra boca. Por eso, cuando la revelación de la palabra de Cristo llega a la mente de un creyente, lo primero que se destruye son nuestros pensamientos. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos ser transformados, y la transformación se va provocando a medida que vamos renovando nuestra mente, porque no hablamos nada de lo que no esté en nuestra mente. Mire lo que dice Job 37:19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Aquí están hablando los amigos de Job y están pidiendo que les den una dirección a qué palabras usar, porque ellos tienen tinieblas, confusión en su mente, y ellos necesitan ordenar las ideas para poder hablar correctamente a Job. Recuerde que ellos se reunieron, y para ellos el concepto de vivir la tribulación, de vivir la angustia, el dolor y el pesar de Job era producto del pecado de este hombre. Pero tú y yo sabemos que era un hombre recto, justo ante los ojos de Dios. El problema es que muchas veces nosotros hablamos bajo esa confusión que tenemos en nuestra mente, y no nos permiten expresar correctamente el lenguaje de fe. Por eso dije, no es fácil hablar, no es fácil comunicarnos. Todo el mundo se comunica, pero no es fácil comunicarse correctamente. Es cosa que usted medite lo que ha hablado hoy día, en estas pocas horas que tiene de despertarse de este día domingo. Es cosa que usted medite cuántas palabras son palabras de ánimo, de esperanza, son palabras de fe, y cuántas palabras ha dicho hoy día criticando, quejándose, murmurando. Y entonces nos damos cuenta que necesitamos aprender a hablar, porque seremos responsables de toda palabra que salga de nuestra boca, porque toda palabra que sale de nuestra boca está llamada a cumplir un propósito para que Él la recepciona. Debemos aprender a hablar. En 1 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 11, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal
y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. O sea, Pedro nos está diciendo que mis días buenos dependen de mi lengua, que mis días malos son provocados por mi lengua, por lo que yo hablo. Por lo tanto, debo aprender a hablar el lenguaje del reino. Debo ser un conducto de bendición y no de maldición. Por lo tanto, la paz tiene que ver con lo que yo hablo. Por lo tanto, tu porvenir está sujeto a lo que estás hablando. ¿Qué es lo que estás expresando? ¿Cómo lo estás expresando? ¿Cómo estás hablando sobre tu porvenir? Porque para mucha gente, sobre todo hoy día, ven un porvenir poco alentador. Ven un porvenir difícil. Y eso ha ido amargando el corazón y ha ido desalentando el corazón de tu vida. Pero aprendamos a hablar. Comencemos a pronunciar palabras de bien. Comencemos a hablar desde la perspectiva del cielo, como decía el domingo pasado, que debemos movernos desde la perspectiva del cielo. De la única manera que tú y yo podemos vencer, de la única manera que tú y yo podemos salir adelante, de la única manera que tú y yo podemos alcanzar victoria, de la única manera que podamos vivir bajo las promesas de Dios, es cuando realmente comenzamos a hablar desde el cielo. Comenzamos a hablar desde la Escritura. Como decía Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Conforme a lo que está escrito es lo que debemos hablar. El saber hablar no depende de la cantidad de idiomas que sepas o de la educación que hayas logrado, sino más bien del cómo y de la motivación que tiene nuestro hablar. Entonces el gran consejo es saber usar nuestra lengua y tendremos que mejorar entonces los días. Entonces la pregunta es, por el tiempo no lo voy a leer, pero Santiago 3 del 1 al 12, el énfasis es el dolor que causa y el daño que causa la lengua. Y cuando tú lees ese pasaje, tú dices, ¿cómo entonces puedo cambiar mi forma de hablar si es imposible domar la lengua? ¿Cómo puedo yo controlar la lengua si dice la palabra que es imposible domar la lengua? No podemos cortarnos la lengua. Pero ¿sabe qué? La lengua no se manda sola. La lengua no es un miembro fuera del cuerpo, sino que está adosado al cuerpo. Y la lengua solo puede hablar conforme a lo que hay en la fuente que provoca el hablar. No se puede arreglar la lengua, pero sí podemos corregir la fuente y entonces nuestro hablar será diferente. Por eso es que Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, la lengua hablará solo lo que está en el corazón. ¿Puedo cambiar mi lengua? Dijimos, no podemos. La lengua solo es el instrumento por donde sale el contenido que está en nuestras vidas. Y el contenido de lo que está en nosotros está guardado en el corazón. Y cuando hablo corazón, entiéndame, iglesia, no estoy hablando del músculo, sino que de tus pensamientos. Entonces al final uno puede entender que el problema no es la lengua, el problema es el corazón, porque en el corazón es donde está depositado todo lo que creemos.
y no hablamos nada de lo que no creemos. Si no cambio mi corazón, difícilmente cambiaré mi forma de hablar. Por eso el salmista en el Salmo 116:10 dice: creí, por tanto hablé. Este hombre estaba viviendo un momento crítico en su vida. Estaba viviendo un momento de sufrimiento, de angustia, de tribulación, un momento complicado. Pero cuando leemos el Salmo nos damos cuenta que este hombre supo enfrentar esa realidad creyendo, porque hablaba lo que había sido depositado en su corazón. Este hombre no solo habló lo que tenía en su corazón, sino que además declaró las palabras de esperanza que tenía en su vida. No es suficiente creer a menos que al mismo tiempo confieses abiertamente las promesas del Señor. Recuerda que la palabra dice en Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creemos en el corazón, pero hablamos con nuestra boca lo que hemos depositado en nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿qué estás hablando en este tiempo donde pareciera que todas las noticias son negativas? Yo te ruego que podamos examinar nuestras palabras. ¿Qué hablamos entre los cónyuges? ¿Qué hablamos con nuestros hijos? Somos personas que animamos, somos personas que levantamos, somos personas que creemos, somos personas que restauramos. Sería la pregunta que debiéramos hacernos. Pero tenemos que aprender a corregir nuestro hablar. Pero para ello hay que corregir la fuente, que es el corazón. Porque la boca solo habla lo que está en el corazón. Si usted saca el rencor, jamás va a hablar con rencor. Si usted quita la envidia de su corazón, jamás va a hablar con envidia. Si usted quita de su corazón la falta de perdón, jamás vas a hablar con venganza, con falta de perdón. Si tú quitas la odiosidad de tu corazón, podrás hablar con amor y jamás vas a difamar a las personas. ¿Sabe por qué la gente habla incorrectamente? Porque ha llenado su corazón de cosas incorrectas. Dime lo que hablas y te diré lo que crees. Usted comienza a cambiar lo que hay en el corazón y la boca o la lengua comenzará a hablar lo que tiene ahí en su corazón. Por eso es que tratamos de dominar la lengua, pero la lengua no se puede dominar, pero sí se puede cambiar el corazón. Al cambiar tu corazón, sin duda que cambiarás tu manera de hablar. El Señor nos dice: les quitaré el corazón de piedra y les daré un nuevo corazón, uno de carne. Uno sensible, uno que absorbe la fe en Jesucristo. Fuiste llamados para hablar la verdad, aunque vivimos en una realidad. Pero no estamos para exaltar la realidad, sino que para poder levantar la verdad de Cristo. Entonces expón tu corazón a la palabra del Señor. Expón tu vida a la luz del Espíritu Santo para que Él pueda ministrarnos. Y en este tiempo donde se necesita gente que hable bendición, la palabra nos dice que fuimos llamados a bendecir a las personas que nos maldicen. Si nos llama el Señor a bendecir a los que nos maldicen, yo me pregunto cuánto más debemos bendecir al cuerpo de Cristo. Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto más debemos amar a nuestra iglesia, a nuestra hermandad? Comencemos a cambiar nuestra manera de hablar y traigamos el reino del cielo a nuestro corazón para que hablemos la palabra del Señor. Si realmente estás pasando necesidades,
y hay una aflicción económica en tu vida, es tiempo que comiences a decir: Jehová Jireh, Jehová provee. Mi Dios pues suplirá todas lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Esa es la palabra que Dios está esperando de tu boca en los momentos aflictivos financieramente. Poner nuestra confianza y confesar la palabra del Señor y decirle: Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Si realmente estás viviendo una enfermedad, no estás para quejarte, sino para decir: Jehová Rafa, Jehová es mi sanador, porque Jesucristo llevó nuestras dolencias, porque Jesucristo en la cruz llevó nuestras enfermedades, porque Jesucristo nos sanó. Por sus llagas tú y yo somos curados. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo nos estamos expresando? Si realmente no tienes paz, puedes decir: Jehová Shalom, Jehová es la paz, es mi paz. La paz os doy, la paz os dejo, no la doy como el mundo la da. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Él está a nuestro favor. Ese es tener un lenguaje del reino. Jehová Roí, que es Jehová mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me falta. Él sabrá cubrirme, Él sabrá nutrirme, Él sabrá llevarme a pastos tiernos para alimentar mi vida. La gente necesita oír una palabra del cielo. Y tú fuiste llamado, como yo también, para que le digamos a este mundo: ten paz, el Señor no ha perdido el control. Si te sientes solo, puedes decir: Jehová Shammah, el Señor está presente. Él es mi compañero diario. Su presencia está sobre nuestras vidas. Él nos dijo que no nos iba a dejar hasta el fin de los tiempos, estará con nosotros. Él dijo que iba a acampar alrededor nuestro. Él dijo que iba a estar por medio de su Espíritu Santo por nosotros. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos pronunciando? Iglesia amada, no es fácil lo que estamos viviendo. No es fácil lo que tú y yo estamos viviendo. Pero más difícil es si no tenemos un lenguaje correcto. Yo quiero animarte junto a tu familia a reflexionar y meditar. ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Qué hablo con la gente? ¿Realmente soy quien le llevo esperanza? ¿O reafirmo sus dolores, sus inseguridades? ¿Qué palabra estoy usando? Creo que el mejor tiempo para evangelizar es hoy. Por eso quiero desafiarte en este tiempo difícil, que cambies tu lenguaje, porque de toda palabra que salga de nuestra boca seremos probados, y Dios demandará de toda palabra que salga de nosotros. Iglesia, aprendamos a hablar. Hablemos lo que hemos creído, y lo que yo creí fue en Jesucristo el Señor y Salvador. Y fui llamado para hablar las buenas nuevas de salvación. Aun cuando el cielo pueda estar cayéndose, aun cuando la tierra pueda estar abriéndose, yo sigo creyendo que mi Redentor vive y que en un momento se levantará y obrará sobre nosotros. Confía, iglesia, confía que en este tiempo tu lenguaje cambie y vuelva al lenguaje del reino, para que la gente pueda ser animada y fortalecida en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué te parece si te pones de pie si estabas sentado? Y
podemos orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. No ha sido fácil este tiempo. Hay veces, Señor, que nuestro lenguaje no ha sido el más apropiado. Y parece, Señor, que en vez de influenciar a otros, ellos nos han influenciado con palabras de queja, palabras negativas. Pero, Señor, perdónanos. Corremos a tus pies porque sabemos que en ti hay refugio y esperanza. Señor, alimenta nuestros corazones. Permítenos traerle la palabra precisa a aquellos que la necesitan. Ayúdame a ser ese conducto de bendición, ese instrumento para que otros te conozcan. Señor, enséñame a hablar. Que de mi boca salgan palabras de bendición. Que de mi boca salgan palabras de edificación. Que de mi boca salgan palabras, Señor, de ánimo. Porque quiero levantar al que está abatido. Porque quiero corregir, Dios, al que está equivocado. Porque quiero que sea sanado el que está enfermo. Porque quiero que sea libre el que está esclavizado a ciertas cosas. Y quiero que tenga la luz el que vive en las tinieblas. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por este día. Gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado y ha estado con nosotros. Gracias porque eso manifiesta que estamos identificados con lo que Dios está haciendo con nosotros. Acuérdese que hemos creído que queremos hacer cultos para que la gente conozca a Dios. Queremos levantar grupos pequeños para que la gente sea libertada. Queremos que la gente encuentre su propósito y pueda servir para ser una influencia real y marque la diferencia en medio de la gente. Ayúdanos a seguir orando. Dios te bendice. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal con ustedes, e invite a otros o mándeles el link para que ellos puedan conectarse y puedan recibir una palabra del cielo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Chao, iglesia. Les amamos con mi esposa de todo corazón y les extrañamos profundamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, querido.